Ahora vamos a hablar un poco sobre la traducción de la poesía y en particular el caso de traducir a este libro de Mirta Rosenberg, El paisaje interior, al inglés. Lo que queríamos mencionar para empezar es algunos de los desafíos de traducir estos poemas. Conceptualmente son complejos y que esa complejidad, esas ideas de la poesía de Mirta se expresan de alguna manera con diferentes registros de lengua, con juego de palabra, con una musicalidad que aparece en la rima y a veces con expresiones muy rioplatenses y otros momentos con vocablos más elevados. Sí, o de tradición, digamos, de tradición sajona, ¿no? El juego, ¿no? Pensando en los limericks de Lear, ¿no? Claro, esa claro. idea de jugar, que inclusive aparece en el libro, más que todo en la parte del bestiario íntimo, ¿no? Donde aparecen personas, sin decir los nombres, comparadas con ciertos animales. Claro, y ahí lo que surgía muchas veces es justamente la cuestión de las lecturas o incluso las traducciones que había hecho Rosenberg, que forma tanto su poesía y que después al traducirla al inglés presentaba, por momentos parecía una posibilidad, porque ella era gran lectora y traductora del inglés, y por momentos unos desafíos inesperados. Quizás está bueno también esto de la importancia de la traducción para Mirta y que fundamentalmente la traducción para ella, al igual que la tradición de Alberto Girri, era obra. O sea, sí. Un poema traducido por ella era parte de su obra. Y de hecho, en El paisaje interior tenemos una parte llamada Conversos, ¿no? Que justamente pasa eso. Pero sí, quizás podemos ver, por ejemplo, el primer poema, ¿no? Sí. Que tenía justamente la particularidad de jugar con la primera persona o un problema con la primera persona. Se llama Yo, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Ahí en realidad digamos, tuvimos como varias cuestiones, varias dificultades, varios problemas, como decís vos. Fundamentalmente cierta como disociación del yo, del cuerpo y el yo, que se profundiza en una parte central del libro, y acá en el cierre, ¿no? En el último verso, agrandó la O del yo, que la verdad que nos tuvo como varios días pensándolo, y me acuerdo que me llamaste por teléfono un domingo a la mañana, que habías encontrado una solución, ¿te acordás? Sí, y la verdad que este es uno de esos momentos de la traducción que por un lado parece un ejemplo paradigmático de algo intraducible, ¿no? Porque es un juego de palabras, y ahora quizás vos podés explicar cómo funciona el efecto en castellano, que es imposible reproducirlo con la misma forma o estructura en inglés, ¿no? Entonces, que se agrandó la O de yo, ¿no? Entonces, el yo de la voz poética, si se agranda, ya para empezar en inglés no funciona porque yo es I, una sola letra, y entonces no, o sea que sí, en inglés hubiera sido literalmente expanded the O of the I. Claro, se perdería el juego de palabras, y aquí el juego de letras sugiere esta idea conceptual, ¿no? Entonces es un juego, pero tiene que ver con el sentido del poema y que ya anticipa parte del contexto, el sentido de todo el libro, que tiene que ver con algo que está ocurriendo con la voz poética, justamente. Sí, en realidad ahí tenemos lo que pasa muchas veces en las traducciones, una especie de, no sé si disputa, tensión entre literalidad, ¿sí? Y traducción o pase a otra lengua. Claro. Nosotros juntos lo resolvimos de esta manera, ¿no? Mientras que en español agrandó la O del yo es en realidad una cuestión tipográfica, ¿no? O si quieren podemos pensarlo hasta como una poesía concreta, claro, ¿no? Que la O se hace grande. En inglés lo resolvimos con, lo podés decir vos en inglés mejor. Expanded the eye of the eye. Entonces, si lo oís, ni siquiera se escucha la diferencia, ¿no? Pero
Sí, justamente se me ocurrió, y una mañana me desperté porque yo estaba pensando, ¿qué se puede hacer con la letra, la I latina? Entonces, no sé si iba a poder ser como la espina, la columna, y eso no me sonaba, ¿no? Entonces, una mañana me desperté y lo tenía ahí como visualmente, de una manera concreta, pero había que cambiarlo, y era que se agrandaba o se expandía el ojo de la I, porque en inglés I suena idéntico a I. El I de ojo al I del yo. Eso. Pasamos de una cuestión tipográfica a una cuestión sonora, ¿sí? O fonética. Entonces transformamos una forma poética en el inglés a otra cuestión, y eso también como fue una solución feliz, diría yo, ¿no? Sí, yo lo que agregaría es que este es un ejemplo donde encontramos un efecto análogo para traducir el concepto, pero es muy lejos de una traducción literal. Bueno, sería la parte creativa de la traducción, Tal que cual. estamos pensando, ¿no? La otra cuestión donde también trabajamos mucho fue todo el sector del libro que justamente se llama el paisaje interior, ¿no? Como el libro. Es una parte del libro donde Mirta Rosenberg, que estaba con cuestiones de salud, había quedado, como ella misma decía, de forma sedente, sentada, no podía caminar. Entonces, gran parte del libro cierra cada poema con un sentarse y, ¿no? Sentarse y contar el aliento, sentarse y desconfiar, sentarse y anadar, ¿no? Que también ahí se nos planteaba la cuestión verbal, ¿no? Sí, y aquí sería en parte una diferencia entre los idiomas, que el inglés no tiene verbos reflexivos, y en parte una diferencia en el uso de la lengua. Entonces esto me acuerdo que hablamos mucho sobre, y es parte de nuestro método de trabajo, ¿no? Mucho, o sea, borradores, muchas correcciones y mucho hablar, preguntar, desafiarnos, mucha confianza para poder cuestionar cada paso de lo que hacemos. Y aquí me acuerdo que hablamos mucho sobre por qué en el original dice sentarse y no sentate, o a quién le habla exactamente en infinitivo y reflexivo. Y no tenía sentido pasarlo a un infinitivo en inglés, y al final lo pasamos a una segunda persona imperativo, sit down and, y que igual se puede leer de una manera análoga a que la voz poética se habla a ella misma o que le habla al lector, y la idea es tratar de recrear la expresión verbal que ella utiliza en castellano y que se recrea o se inventa de alguna manera en el momento de la traducción. Por ahí podemos, para ir cerrando, sí, contar un poco el método que teníamos, ¿no? El trabajo. Cómo primero hacías vos una versión de borrador en inglés, sí. A partir de eso empezábamos a trabajar con los problemas que veíamos en inglés relacionados con el español, fundamentalmente. En general mis preguntas iban más por el registro primero, ¿no? Para mí hubo algo muy interesante del papel de la distancia, porque trabajamos principalmente a larga distancia, aunque un par de veces nos vimos en persona. Yo hacía un primer borrador, leer las versiones en voz alta, mientras trabajábamos en la traducción, teníamos los poemas de Mirta, pero había poco texto definitivo, estaba todo sobre la mesa, para así decir, y vos hacías muchas preguntas sobre el inglés, yo hacía muchas preguntas sobre el castellano. Rioplatense, importante, ¿no? Marcar que trabajamos en Rioplatense. Claro, con vos, y como un desafío de cómo traducir no solamente la voz poética de Mirta Rosenberg, sino específicamente la voz poética de Mirta Rosenberg, que es rioplatense y por momentos como muy elevados, por momentos como muy rioplatense. Ambas cosas están ahí, y si es posible recrear eso en inglés actual, norteamericano.
Y había algo así como de la traducción, como una hermenéutica, ¿no? De realmente excavar y extraer significado. Sí, lo que llamamos versiones. Y son versiones, Versiones. son otras versiones del mismo texto.